Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es Cristo venció la muerte. En la historia podemos ver grandes conquistadores, vencedores en grandes batallas. Por ejemplo, César el emperador romano, Alejandro Magno, que era un rey griego, Napoleón Bonaparte, emperador francés, Roma, Macedonia y Francia se hicieron grandes en sus tiempos y por eso ocupan un lugar significativo en la historia de la humanidad. Pero hoy quiero hablarte acerca del más grande conquistador, del más poderoso y eterno, Jesucristo nuestro Señor. En Hechos capítulo 10, versículos 34 al 39 leemos: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Vamos a comprender varios aspectos. En primer lugar, Cristo Jesús murió por nosotros, y la naturaleza reaccionó ante el horrible crimen. Muchas cosas, dice la Biblia, que ocurrieron cuando el Señor Jesús murió. La creación reacciona ante lo que sucede a su Creador. Podemos mirar que hubo tinieblas sobre la tierra desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó en dos, la tierra tembló, las rocas se partieron, y dice la Biblia que muchos de los creyentes, muchos de los que murieron en la fe, estos se levantaron. O sea que hasta el mundo de los espíritus reacciona y se nota en el mundo natural. El Señor Jesús, dice la Biblia, Él padeció todo lo que estaba sentenciado para nosotros. Él dejó su gloria, abandonó su gloria, haciéndose hombre para venir a salvarnos. La expresión que acabamos de leer donde dice, a quien mataron colgándole en un madero, nos recuerda su padecimiento y muerte, que fueron únicos. Fue el corazón de la tierra, o fue más bien al corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor Jesús es nuestro Redentor. Él pagó el precio de sangre por nuestra salvación. Por eso dijo Él en San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor Jesús es quien nos ha librado de la más horrible condenación. A través de la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo, la humanidad recibe vida. Ahora podemos tener acceso a esa vida eterna, a esa vida gloriosa, vida aquí en la tierra, una vida abundante, pues el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante se refiere al goce y disfrute de todas las bendiciones de Dios en esta tierra. Además, añade la vida eterna. Segundo, también podemos entender que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Él no se quedó en la tumba. En Hechos capítulo 10, donde comenzamos a leer, pero en versículos 40 y 41 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo venció al diablo en la cruz, le quitó la autoridad que tenía, rompió las cadenas de esclavitud, vino para despojarlo del poder con el cual oprime a muchas personas. El apóstol Juan en su primera carta dice, en primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El término empleado aquí para deshacer viene del griego luo y traduce además desatar, desamarrar, librar, soltar, poner en libertad, romper, derribar, poner fin a. Por eso el Señor Jesús dijo, la liberación es el pan de los hijos de Dios. Es decir, Él viene para darnos vida, vida en abundante. Él vino a romper toda atadura, toda cadena. Él vino a deshacer las obras del enemigo. Dice la Biblia que Cristo Jesús venció el Hades, pues el Hades no lo pudo retener. El Hades se refiere al infierno,
a la morada de los muertos. Cristo venció a la muerte, pues resucitó. La misma muerte no lo pudo retener, el infierno, el sepulcro no lo pudo retener. Hay religiones y líderes con millones de seguidores, por ejemplo, Confucio, Buda, refiriéndome a Siddhartha Gautama, y otros, pero ninguno de ellos resucitó. Ellos están muertos y en el infierno. Al contrario, podemos mirar que sus sepulcros y varios lugares contienen restos de ellos. Pero el sepulcro de Cristo Jesús está vacío, porque Él resucitó y está a la diestra del Padre, rodeado de gloria y majestad, intercediendo por nosotros. Y como Cristo resucitó, nosotros también lo haremos. Cristo resucitó y ascendió a los cielos, y esto es columna de nuestra fe. Cristo venció la muerte. Podemos agregar también que Cristo ascendió al Padre y algún día volverá. Dice Hechos capítulo 10, versos 42 y 43, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que toda persona que viene a Cristo Jesús, que se arrepiente de sus pecados, que le recibe en su corazón como Señor de su vida y que, por supuesto, vive de acuerdo a la palabra de Dios, estos son perdonados, estos tienen vida eterna, estos han pasado de muerte a vida. Así que es necesario dar testimonio de Jesús, no importa dónde tú estés, no importa la condición en la que te encuentres, es necesario dar testimonio de Jesús, pues Cristo un día juzgará a los vivos y a los muertos, y solo en Él hay perdón de pecados. Cristo viene a establecer su reino y a restaurar todas las cosas. Su reino sobre la tierra es lo que Dios diseñó desde el Génesis, pero en el cumplimiento del tiempo es que sucederá esto. Cristo es restaurador por excelencia. Él restaura nuestra vida, nuestro corazón, nuestra salud, ministerios, todo. El Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo y glorioso, ha venido para dar testimonio de todas estas cosas. En el verso 44 al 46 de este mismo capítulo 10 de Hechos, leemos: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, pues los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El Señor Jesucristo, después de resucitar y de aparecerse y darles instrucciones por 40 días a sus discípulos, finalmente partió, ascendió a la presencia del Padre, según las Escrituras. Pero no dejó solos a sus discípulos, no los dejó huérfanos. Él dejó al Consolador. Ese Consolador es el Espíritu Santo, es quien nos consuela en medio de nuestros sufrimientos, de nuestras tribulaciones, de nuestras tristezas y dolor. Este Espíritu Santo da testimonio al corazón de los discípulos del Señor y manifiesta su poder ante el no creyente, mediante milagros, sanidades, liberaciones, restauración y transformación de vida. El Espíritu Santo prepara a su iglesia para su encuentro con el Señor. Un día nosotros también iremos con Él, un día ascenderemos a su gloria, un día estaremos con Él. Podemos concluir entonces que Cristo venció la muerte, la enfermedad, la maldición, y está con nosotros para ministrar su poder. Y el Espíritu Santo da testimonio de su obra en medio de nosotros. Cristo venció la muerte y vence toda adversidad y nos da la victoria sobre el enemigo. Por eso dice el apóstol Pablo que Cristo nos lleva de victoria y que vamos de victoria en Cristo Jesús y que en Él somos más que vencedores. Así que oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, amado Padre, porque Cristo Jesús venció a la muerte. Y si venció a la muerte, venció toda adversidad, toda enfermedad, todo problema. Y esa victoria nos las has dado por medio de Cristo Jesús. Agradecemos porque un día, Señor, también nosotros iremos contigo, estaremos en tu gloria por la eternidad, disfrutaremos por siempre de tu presencia. Y mientras estamos en esta tierra, tenemos la responsabilidad de compartir tu palabra, de dar testimonio de Jesucristo, de orar por los enfermos, orar por los oprimidos, darles libertad a los cautivos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque no estamos solos, además nos has dejado a tu Espíritu Santo, y así como Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, tú nos unges hoy con el Espíritu Santo y con poder para hacer bien y para sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias en el nombre que es sobre todos los nombres,
el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.